políticos y militares. Y en esos cambios geopolíticos evidentemente también está Latinoamérica. Y digo está evidentemente Latinoamérica porque voy a citar algo de la ayuda a memoria que fue entregada al gobierno ecuatoriano y para preguntarle luego por Latinoamérica. Dice que ya lo leyó el señor canciller economista Ricardo Patiño. Deben estar conscientes, dice la ayuda a memoria, de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones de la embajada. Nos permitiría arrestarlo en las instalaciones de la embajada. Sinceramente, continúa la ayuda a memoria entregada por el Reino Unido al gobierno del Ecuador. Sinceramente, esperamos no tener que llegar a este punto. Pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros. ¿Qué ruta estará abierta para nosotros, Reino Unido? La de irrumpir a la delegación diplomática para proceder al arresto de Julian Assange. Esta declaración de esta ayuda a memoria fue entregada antes de la decisión del gobierno ecuatoriano. En este sentido, hoy que ya el asilo fue otorgado, ¿el Reino Unido podría mantener esta argumentación? Yo creo que esa declaración a la cual usted está haciendo alusión constituye una flagrante violación a los derechos soberanos de una nación. Es decir, no se puede esgrimir primero una ley interna para solventar temas de derecho internacional donde el propio Reino Unido ha acogido la figura del asilo político. Segundo, refleja una prepotencia en el trato de las relaciones internacionales. Por eso le decía que no está en la lógica de la construcción de un mundo diferente, sino que estamos todavía en un mundo donde al parecer en las cabezas de algunas personas esto sigue siendo un territorio de una gran potencia con muchas colonias alrededor del mundo. El mundo ha cambiado y los países tienen la oportunidad y la posibilidad y además soberanamente de resolver sus problemas internos. El Ecuador, haciendo uso de sus instrumentos nacionales e internacionales, toma una decisión y recibe una amenaza antes de que se tome la decisión. Y creo que aquí vendría el otro elemento de complemento de mi respuesta. El Ecuador ha tomado una decisión independientemente incluso de la presión que sufrió al tener este comunicado, que desde mi punto de vista constituye, y le repito, una flagrante violación a los derechos y a la soberanía de un pueblo. Ahora, ¿qué efecto tendría en caso que el Reino Unido actúe como lo está diciendo, irrumpa la delegación diplomática, arreste al señor Assange? ¿Qué reacción o qué efectos tendría? Uno, para el Ecuador, y dos, para el propio Reino Unido. Y otro tema. ¿Cuál sería la reacción de los países latinoamericanos como aglutinados en UNASUR? Bueno, primero yo creo que justamente usted que mencionó UNASUR, uno de los principios que se logró colocar en el contexto de las discusiones de UNASUR, cuando usted recuerde, los Estados Unidos hizo el convenio de cooperación militar para instalar bases militares en la República de Colombia, hubo una resolución de UNASUR en Argentina donde se le proyecta a UNASUR y a los 12 países que conforman UNASUR como una región de paz. Que eso es un precepto constitucional que está vigente en la Constitución ecuatoriana, es decir, proyectarle como una región de paz. Esto quiere decir que nosotros no permitimos la injerencia de terceros países, pero tampoco en nuestra óptica de estratégicos está buscar litigio con ningún país. América Latina está logrando cambios sustantivos por primera vez en su historia, cambios maravillosos, donde pone como énfasis la lucha contra la pobreza y la lucha contra la inequidad de toda índole. Vamos a tratar en el segundo bloque. Así es. Entonces, creo que el punto clave aquí es el reconocimiento de que nosotros somos una región de paz, es decir, no vamos a actuar bajo la lógica militar, bajo la lógica prepotente. Hay una posibilidad, bajo el supuesto no consentido de que se irrumpa la Embajada del Ecuador, que no creo que vaya a pasar, porque eso tendría unas enormes consecuencias y fundamentalmente consecuencias funestas para la propia Inglaterra. ¿Tendría consecuencias para Inglaterra, para el Reino Unido? ¿Pero de qué carácter? O sea, diplomático, básicamente. Porque quiere decir que cualquier país luego puede utilizar el mismo argumento para irrumpir cualquier embajada británica en cualquier lugar del planeta. Entonces me parece que eso sería un precedente nefasto. ¿Pero quién sería el llamado a sancionar un acto de esa naturaleza? ¿Naciones Unidas? En este caso tendría que ser trasladado al seno de Naciones Unidas un problema como el que está.
pero yo creo que como comunidad internacional, como aspectos que nos congregan bajo una lógica de principios de vigencia de los derechos humanos de las personas, de los colectivos, creo que esto no debería pasar. Y bajo la lógica de los organismos multilaterales que nos cobijan a los latinoamericanos, yo estoy convencido, Carlos, de que va a haber un pronunciamiento categórico y fuerte impidiendo, claro, del concierto internacional, en este caso de UNASUR, de la Organización de Estados Americanos y de la propia ALBA, ratificando y solventando la posición del Ecuador y rechazando este tipo de amenazas externas. Lo preocupante sería que Naciones Unidas no se pronuncie en ese sentido. Ahora, pero hay otros efectos, señor secretario nacional de Planificación y Desarrollo, que podría hacer, y muchos diplomáticos dicen, y algunos analistas incluso dicen, es que entre los países no hay amistad, entre los países hay intereses. Y una decisión como la que ha tomado el Ecuador podría perjudicar los intereses ecuatorianos en momentos claves, cuando se están negociando, o se está negociando, el acuerdo comercial para el desarrollo con la Unión Europea. Bueno, Inglaterra no es parte de la Unión Europea, como usted conoce perfectamente, pero independientemente de eso, el Ecuador ha esgrimido en forma muy clara su posición frente al tema comercial con la Unión Europea. Nosotros tenemos un comercio con la Unión Europea, está ahí, es vigente, es importante en la medida que comerciamos entre el 12 y el 15% de nuestra balanza comercial a Europa. Se han planteado cuáles son los elementos sustantivos que deben componer un acuerdo del comercio para el desarrollo. El presidente ha sido bastante claro que no vamos a ir hacia tratados de libre comercio que impliquen la renuncia de las líneas rojas de nuestra Constitución o aspectos sensibles como el tratamiento a propiedad intelectual o el tratamiento a productos sensibles o aspectos que están relacionados con el menoscabo de las capacidades de decisión respecto a temas como fundamentales como inversión o compras públicas. Es decir, está clarificado el panorama sobre el cual se quiere negociar con la Unión Europea. Por cierto, hay que recordar que la negociación con la Unión Europea empezó siendo un acuerdo de bloque, de comunidad andina frente a la Unión Europea. Bolivia se salió de la negociación, Ecuador luego se salió de la negociación por el litigio del banano y terminó siendo compuesto bajo esta figura del acuerdo multipartes que finalmente implicó la firma y la suscripción por parte de Colombia y Perú de un convencional y tradicional tratado de libre comercio. Todos los países que se han desarrollado han tenido elementos proteccionistas en su desarrollo, incluso la propia Inglaterra. Y de hecho hay muchísima literatura teórica donde con políticas fuertes proteccionistas los países han logrado desarrollarse. Por eso no es que estamos en contra de ningún tipo de mercado, el mercado es una institución social vigente, pero lo que sí estamos rechazando son los tratados de libre comercio en su forma convencional. Okay. Entonces no tendría por qué afectar. A criterio suyo, esto no afectaría a la negociación con el acuerdo con la Unión Europea en cuanto al acuerdo comercial. Sí, una eventual vuelta a sentarse en la mesa no tendría por qué ser afectada por una decisión soberana de un país, en este caso como el Ecuador. Pero queda otro tema pendiente, se extiende el asilo, pero el Reino Unido no emite el salvoconducto. Así es. Hay la posibilidad de que ocurra eso. Eso desde mi punto de vista, por eso al inicio de la entrevista yo le señalaba que aquí estamos bajo un dilema ético-político, porque creo que el Reino Unido debe finalmente suscribir ese salvoconducto, pero también hay la opción de que no lo haga. En ese caso el tema se prorrogaría indefinidamente con lamentables consecuencias desde el lado político, desde mi punto de vista. Pero internamente también podría surgir la suspicacia, señor secretario, en el sentido de que Reino Unido, al no emitir el salvoconducto, no estaría violentando nada, porque es decisión soberana también del Reino Unido, tal cual como hizo el Ecuador, cuando le otorgaron el asilo político a los señores Pérez y Ecuador no extendió el salvoconducto. Yo creo que hay un punto importante para tratar de contestar en forma más adecuada a su interrogante. Yo creo que desde enero de 2007 la política exterior ecuatoriana y en general la estrategia de política pública en el Ecuador cambió notablemente. Ya no tenemos un gobierno entreguista, ya no tenemos un gobierno que cedió una parte de su territorio, en este caso la base de Manta, a una potencia extranjera.
que había sujeción a las políticas que dictaminaban los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que ordenaban aquí programas de ajuste estructural con lamentables consecuencias en términos de reducción de pobreza, inequidad y brechas sociales. Creo que hay la recuperación de una soberanía en términos plenos y el gobierno ecuatoriano está ejerciendo esa soberanía en los distintos aspectos de comercio, financieros, geopolíticos e incluso militares. Pero en ese sentido, entonces su respuesta me estaría haciendo concluir que ni el Ecuador tenía la obligación de emitir el salvoconducto en el caso de los hermanos Pérez, ni el Reino Unido tendría la obligación de emitir el salvoconducto en el caso de Julian Assange. Obligación no la tiene, pero me parece que es un dilema político y ético. O sea, si el Reino Unido quiere prorrogar una situación así, evidentemente puede prolongarse en forma indefinida. Pero creo que desde el lado de la ética y desde el lado de la justicia, me parece que debería emitir ese salvoconducto y terminar de una vez por todas este impasse que no lo ha generado el gobierno del Ecuador. O sea, el gobierno del Ecuador lo único que hizo es recibir a una persona que estaba perseguida desde el lado político, que tiene un litigio de otra índole, que no lo ha cerrado, y eso el canciller fue bastante explícito en su comunicado. No, y a mí lo que sí me queda claro, señor secretario y amigos televidentes, es que el caso Assange no se lo puede analizar tan solo desde la óptica del asilo, sino de la óptica de lo que se visibilizó con estas malas prácticas de naciones, gobiernos, corporaciones, políticos y también empresarios. No solo de derecha, sino también algunos, por cierto, de izquierda. Bajo esa óptica hay que analizarlo realmente para poder contextualizar lo que ha pasado en el caso Assange.